En una tormenta de nieve cegadora, un avión no puede ganar altitud. La pista parecía un camino viejo de barro, con baches de medio metro. ¡Babum, babum, babum! Toda la pista. Choca contra un puente y cae de morro en el agua helada. En una noche de niebla, un avión de compañía que vuela demasiado bajo se estrella en el bosque. Solo hay un superviviente. No viví un accidente. Parece que viví 10.000 accidentes, porque he tenido 10.000 pesadillas. Un viaje de amigos se convierte en tragedia cuando hay un incendio a bordo y el aterrizaje de emergencia sale terriblemente mal. Llevábamos una hora volando y pasándolo bien juntos, y de golpe cundió el pánico. Las cosas se pusieron muy feas en el avión. Accidentes aéreos mortales contados por los pocos supervivientes con reconstrucciones animadas que les acercarán y meterán en la cabina en apuros. ¿Por qué se estrellan los aviones? Encuentro con la muerte. Estas son las últimas palabras de la cabina del vuelo 90 de Air Florida. El ruido del impacto es el Boeing 737 que iba a Tampa, chocando contra el puente de la calle 14 en Washington, D.C. y cayendo en el lado río Potomac. Ha sido justo antes de las 4. El puente estaba abarrotado de vehículos, con gente intentando llegar a casa antes por la tormenta. Había un agujero en el hielo que se parecía a cuando alguien tira un bate de béisbol contra un escaparate. Recuerdo que pensé asombrado, madre mía, el avión está bajo el agua con toda la gente. Chester Panzer es cámara de un canal de Washington. Incluso antes del accidente, el 13 de enero de 1982, es un día de noticias ajetreado. Entre 12 y 25 centímetros de nieve desde el Atlántico Medio hasta el noroeste. Al de sonido, George Patterson y a mí, nos enviaron al aeropuerto nacional que estaba cerrado por la nieve. Todas las cadenas locales estaban dando la misma noticia y hablando con gente que se había quedado tirada. Grabamos la noticia y los que mandan nos dijeron que ya habíamos acabado por ese día. Llevábamos media hora en un atasco y a los 40 minutos nos llamaron por radio para decirnos que habían oído no sé qué de un avión pequeño que se había estrellado y que lo cubriésemos. George puso la WTOP, la cadena de noticias. Soy Pam Coulter y estoy con Steve Thompson de la WTOP. Sabemos que es un 737 de Air Florida. Se ha estrellado en el río Potomac. Panzer y el del sonido dan media vuelta y vuelven como pueden al puente de la calle 14, que tiene dos direcciones. Una al sur, desde Washington hasta Virginia, y otra al norte, desde Virginia hasta Washington. Para cuando llegan y descargan el equipo, un helicóptero de la policía de parques de Eagle One ya ha llegado. Hace 20 minutos del accidente. Panzer enseguida enfoca el agua con la cámara y capta el rescate de la azafata Kelly Duncan. Tiene el vestido hecho jirones y las medias, y se agarra fuerte. Panzer graba varios minutos de metraje fascinante. El rescate improbable de 5 supervivientes en aguas a 1 grado. Es un final sorprendente para un vuelo que apenas estuvo 30 segundos en el aire. Fue todo como una pesadilla. Por aquel entonces, Joe Stiley era piloto privado e instructor de vuelo, y como ejecutivo del gigante de las telecomunicaciones GTE, un viajero consumado. Va a Tampa con su compañera de trabajo, Nikki Felch. El avión llega a Washington desde Miami, a la 1:29 de la tarde. El plan es dar la vuelta y volver directos a Florida.
Pero la nieve, húmeda y fuerte, provoca retrasos serios. Todos tenían ganas de volver a Florida, donde hacía buen tiempo, pero la tormenta de nieve cerró el aeropuerto. 9 minutos después de que llegue el avión, a la 1:38, el aeropuerto cierra para quitar la nieve. No vuelve a abrir hasta las 2:53. Entre las 2 y las 2:30, los pasajeros y la tripulación embarcan. Le quitan el hielo entre las 2:45 y las 3:10. Luego, durante los siguientes 49 minutos, se queda fuera, expuesto a los elementos. Como otros testigos a los que entrevistó la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Stiley no recuerda que la tripulación abandonase la cabina para inspeccionar el avión. Cuando nos embarcaron, volví y vi que había huellas por donde habían subido el equipaje. Pero no vi ningún indicio de que ningún piloto hubiese rodeado el avión. Las inspecciones prevuelo son lo primero que se les enseña a los estudiantes de piloto. Yo estaba un poco... digamos que empecé a olerme algo justo en ese momento. A las 3:35 de la tarde, los pilotos revisan la lista de control. El primer oficial, que está al mando, dice antihielo, refiriéndose al sistema antihielo del motor interno. El capitán responde apagado, un error crucial. A las 3:40, el primer oficial comenta hace rato desde que nos han deshelado, refiriéndose al equipo de tierra del aeropuerto. Pero el capitán no pilla la indirecta ni pide un segundo deshielo. Lo deshelaron, pero el fluido básicamente se drenó del avión porque estuvieron esperando mucho rato en la carpa para poder despegar, y la efectividad del fluido se degradó hasta el punto de que la nieve que aún caía empezó a reacumularse y la tripulación no reevaluó lo que estaba pasando. La nieve y el hielo le crean otro grave problema al avión. Delante y detrás de los motores hay unos sensores que miden la RPM, la relación de presiones del motor. Es el número que se usa para determinar la potencia de despegue adecuado, pero esos sensores están helados y los pilotos no lo saben. Esto provoca una lectura falsa en los medidores de RPM de la cabina, 2,04, lo que bastaría para despegar. Basándose en la lectura falsa, el primer oficial cree que está dando la potencia correcta. Pese a que, según el informe de la Junta, ve que los otros instrumentos indican que la lectura de la RPM podría ser incorrecta. A las 3:59 comienza el despegue. Cuando acelera, el avión no alcanza la velocidad necesaria, pero él sigue adelante. La pista parecía un camino viejo de barro con baches de medio metro. ¡Babum, babum, babum! Toda la pista. En el registrador de voz de la cabina queda claro que el primer oficial está alarmado. Durante el despegue, el primer oficial no paraba de decir, algo falla. En vez de decirle al capitán que abortaran, soltaba indirectas, esperando que el capitán dijese, mira, tienes razón, voy a hacer algo. Despegaron con el 75% de potencia. También tenían nieve y hielo en las alas, lo que redujo parte de la elevación. El avión no volaba. Mientras recorríamos la pista, miré a Nicky a mi izquierda y le dije, tenemos problemas gordos o algo así. Y haz lo que haga yo. Metí la cabeza entre las piernas, me puse las manos en la cabeza y esperé. Increíblemente despegamos. Pero en cuanto el 737 está en el aire, queda claro que no lleva velocidad suficiente para mantener la elevación. A continuación, un desenlace sorprendente. Lo más relevante es que dijo, caemos, Larry. Y el capitán dijo, ya lo sé, y aún así no hicieron nada. ...13 de enero de 1982... El vuelo 90 de Air Florida despega del Aeropuerto Nacional de Washington en plena tormenta de nieve cegadora. El avión apenas está en el aire 30 segundos cuando la cola se estrella en el puente de la calle 14 y se desploma con el morro por delante en el río Potomac. 78 personas mueren,
74 del avión y 4 de coches a los que le rebanan los techos en el puente. Cuando salí a la superficie y miré a mi alrededor, vi espuma naranja, que era el aislamiento del interior de las paredes, flotando a mi alrededor. Vi la cota y el avión enorme en el que había estado. Ya no estaba. La temperatura ambiental es de -4 grados, la del agua de 1 grado. En esas condiciones la gente sufre cansancio, pérdida de coordinación y fuerza y pérdida de conciencia en cuestión de 15 a 30 minutos. Cuando estábamos en la orilla del río, veíamos la zona del choque en el puente y se veía un agujero en el hielo entre los dos puentes. Para cuando el cámara Chester Panzer empieza a rodar, el pasajero, Bert Hamilton, ya está en una ambulancia. A la azafata, Kelly Duncan, le están sacando del agua y unos cuantos pasajeros más siguen aferrados a trozos del avión. El empresario Joe Stiley, su secretaria Nikki Felch y una joven madre llamada Priscilla Tirado, cuyo marido y su hijo de 8 semanas han muerto en el accidente. Creo que los del helicóptero, Don Asher y Gene Windsor, están improvisando sobre la marcha, haciéndolo lo mejor que pueden. Me lanzaron 2 cuerdas, una era normal y la otra tenía un salvavidas. Metí el brazo en el salvavidas, cogí a Priscilla Tirado y luego cogí a la otra e intenté agarrar a Nikki a la vez. Empezaron a llevársenos y de golpe no pude sujetarle la mano a Nikki, la perdimos. Si ven el metraje, se me ve mirando hacia atrás en plan, algo falla. Pero no se pudo hacer nada. Siguieron. Stiley intenta agarrarse a Tirado, pero no puede seguir sujetándola. La perdí, no pude sujetarla. Nos dimos con una cosa de hielo de esas y empezó a resbalarse. Yo me movía y ella no. La cámara retrocede hacia Priscilla Tirado, que parece estar intentando nadar, pero su cuerpo no se mueve. Segundos después, el equipo de rescate del helicóptero lanza un salvavidas. Tirado lo coge, pero no puede sujetarse. Cuando Priscilla Tirado estaba en el agua y se le escapó el salvavidas, intentó nadar ella sola. Y vi la importancia de la historia justo ahí. Iba a ahogarse delante de nosotros porque estaba en aguas abiertas. Estaba herida, tenía combustible en los ojos e iba a ahogarse. Me acuerdo de que pensé, no es justo, debería hacer algo. Por culpa de la tormenta, todas las oficinas gubernamentales han cerrado antes. Un funcionario llamado Lenny Skadnik se lanza al agua helada justo cuando Priscilla Tirado empieza a sumergirse. Me saltó por la espalda para ir a por ella. Enseguida. Es que me acuerdo de la sombra pasando y luego el salpicón que vi. Gracias a Dios que alguien hizo algo. Está claro que se hubiese ahogado si no la hubiese salvado Lenny. Fue un héroe. Ella no hubiese sobrevivido. Pero la compañera de Joe Staley, Nikki Felch, sigue en el agua. Hace ya una media hora desde que se ha estrellado el avión. El helicóptero de la policía de parques, manejado con pericia experta por el piloto Don Asher, vuela abajo. El paramédico Gene Windsor, de pie en los patines, que Asher ha puesto literalmente sobre el agua, se estira hacia Felch y la saca. Apenas puede sujetarla mientras el helicóptero se eleva y la lleva volando a tierra. Estaba colgada de los patines en plan, ahora está cogida, ahora no. Pero estaba fuera del agua. Había que agarrarla sí o sí y llevarla a la orilla. 3 hombres se llevan a toda prisa a Nikki Felch a una ambulancia, pero ya está ocupada por otros 2 supervivientes. Está llena. Así que se la llevan a un autobús que hay aparcado cerca. Me acuerdo de que había un bombero que llevaba puesta una bufanda y se la quitó para ponérsela a ella.
Fue su forma de ayudar, de decir, intentamos hacer lo que podemos. Con 5 supervivientes ya en tierra firme, el helicóptero se da la vuelta para hacer un último barrido sobre el agua. Era otra búsqueda inútil de supervivientes. A día de hoy nadie sabe por qué los pilotos no le dieron más potencia al avión mientras caía. Es muy posible que si les hubiesen dado a las palancas de empuje a tope, el avión pudiese haber salido volando. Pero no las empujaron, y el motivo ha dado lugar a mucha especulación desde que pasó el accidente. Lo más relevante es que dijo, caemos, Larry. El capitán dijo, ya lo sé, y aún así no hicieron nada. A continuación, la investigación se centra enseguida en el tiempo y los errores que se amontonan cuando cae la nieve. El capitán se autoconvenció de que no había ningún problema. Este accidente se veía venir. En los meses posteriores al accidente del vuelo 90 de Air Florida, los investigadores deconstruyen las pistas e intentan reconstruir qué salió mal esa fría tarde de miércoles. El registrador de voz, el tiempo, los restos, los procesos de deshielo, todos los detalles se analizan con lupa. Menos de 7 meses después del accidente, la Junta publica su informe definitivo. Causa probable. La tripulación no utilizó el antihielo del motor mientras operaba en tierra y el despegue. Recuerden que cuando repasaban la lista, el primer oficial dijo antihielo, refiriéndose al sistema de antihielo del motor, y el capitán respondió apagado. Eso está en el registrador de voz, o sea que sabíamos que las ondas estaban congeladas. Por eso las indicaciones de los medidores de la relación de las presiones del motor estaban mal. Están tan acostumbrados a no tener que usar el antihielo del motor en tierra que ya por inercia ni lo seleccionaron. Pero lo peor es que no se dieron cuenta en la lista. Se citan otros 2 factores como causas probables. La decisión de la tripulación de despegar con hielo y nieve en las superficies aerodinámicas del avión. O sea, las alas, el estabilizador horizontal y todo componente que genere elevación. Y que el capitán no se negase a despegar antes cuando el primer oficial intentó que se percatase de las lecturas problemáticas de la RPM. El registrador de voz de la cabina muestra al primer oficial intentando dar el aviso. Está claro que el primer oficial decía, algo falla. Pero por el sesgo de confirmación y lo que quería ver, el capitán se autoconvenció de que no había ningún problema y básicamente no hizo ni caso a lo que decía el primer oficial. Es el mayor fallo que le veo a este capitán. Este accidente se veía venir. No tendría que haber ocurrido. Era un desastre anunciado porque fue una cosa tras otra lo que llevó a la catástrofe. Algunos de los factores que contribuyeron citados por la Junta son: el retraso prolongado en tierra desde el deshielo hasta el permiso para el despegue, durante el cual el avión estuvo expuesto a precipitaciones continuas, y la experiencia limitada de la tripulación en operaciones de transporte en invierno. Casi toda su experiencia había sido al sudeste de los Estados Unidos, así que lo de ir al Nacional de Washington en enero y estar expuestos a una nevada fuerte y húmeda los puso en circunstancias muy dañinas. Años después, hay un accidente parecido en Nueva York. Según la policía, como mínimo 8 personas han fallecido en el accidente. El vuelo 405 de US Air entra en pérdida al intentar despegar desde La Guardia a causa de contaminación del hielo en las alas. Las 2 tragedias dan la alarma en el sector. Debido a lo del vuelo 90 de Air Florida y al 405 de US Air,
ha cambiado mucho la forma en la que nos enfrentamos al hielo en tierra y al deshielo de los aviones. Usamos fluidos mejorados, distintos y adicionales, y hemos creado horarios de espera diseñados con mucho cuidado para que los pilotos sepan cuánto tiempo ha de pasar en esas circunstancias entre el deshielo y el momento de empezar el despegue. Yo diría que hoy es extremadamente poco probable que pase un accidente como el del Air Florida. A continuación, un pequeño turbohélice se estrella en un bosque de Maine. 17 personas mueren, solo una sobrevive. Veremos su dramática historia. Este es el punto final del vuelo 46. Es una sensación que no se olvida. Te acompañará el resto de tu vida. Este avión está a punto de estrellarse. 17 personas van a morir. Pero una sobrevivirá a la tortura de su vida. ¿Sabe cómo logró salir con vida? Un milagro. Ni idea de cómo lo hizo. El único superviviente, John McCafferty, tiene ahora más de 50 años y sigue viviendo en Maine. El fontanero tiene tan presente hoy el vuelo 46 de Downster Lines como el día que sucedió. Tenía 16 años y volvía a casa desde Florida. Era el 30 de mayo de 1979. Aterricé en Logan sobre las 11:30 de la mañana. En teoría, iba a ser una escala breve, pero por el tiempo, el avión que venía desde Owl's Head, en Maine, se retrasó. Se supone que de Havilland Twin Otter tiene que dar la vuelta tras llegar a Boston y volver a Maine. Pero John McCafferty recuerda oír una conversación por teléfono entre un tripulante preocupado y un oficial de la aerolínea. Decía que el tiempo no era favorable. Y también le preocupaba que tenían un problema con la válvula del motor derecho. El avión tiene que aterrizar en el aeropuerto regional del condado de Knox, en Ashland, Maine, cerca de Rockland, al lado del Océano Atlántico. El observador climatológico titulado de la empresa en Rockland dice que el cielo está tapado por la niebla de la zona y que la visibilidad es poco menos de 5 kilómetros. Los pilotos no quieren volar. Al mirar el avión, noté algo. Supe en mi interior que iba a estrellarse. Se me vino el mundo encima. A las 7:55 de la tarde, el avión despega para un vuelo de 1 hora. Hay turbulencias. A mitad de vuelo, los pilotos piden información meteorológica actualizada. Les dicen que la visibilidad es de 1 kilómetro 200 metros y que las condiciones empeoran. El piloto dijo por megafonía que nos aproximábamos al aeropuerto de Owl's Head y que íbamos a aterrizar en cuestión de minutos. Pero conforme desciende el avión hacia Rockland, la visibilidad se vuelve extremadamente limitada. Del Atlántico viene aire húmedo y la zona es proclive a tener nubes bajas y niebla. El análisis de los expertos dice que por eso los pilotos no pueden ver el aeropuerto. El vuelo 46 le dice a control aéreo que seguramente no puedan acercarse a Rockland, o sea que abortan el aterrizaje. Piden permiso para ir a Augusta, un aeropuerto cercano, pero es demasiado tarde. Evidentemente, los pilotos vieron lo mismo que yo. Los árboles acercándose a toda velocidad. Sabían que estaban en apuros. Me acuerdo de oír los motores a toda potencia y sé que el piloto intentó sacarnos de la zona porque el morro del avión se elevó un poco. Pero entonces le dio al primer árbol. Los comentarios del pasajero sobre lo de la potencia encajan perfectamente con lo que harían los pilotos. Interactuar con diámetros de árboles cada vez mayores le resta velocidad al avión y por lo tanto elevación. Van a seguir frenando salvo que logren acelerar y elevarse más.
Desgraciadamente para el vuelo 46 no pudieron. Puse las manos en el asiento de delante y las rodillas en la parte trasera en posición de choque. Y de golpe le dimos al primer árbol, que hizo un ruido fortísimo. Se oía el metal aplastándose y la gente gritaba. Salí volando por el avión y de repente se detuvo. McCafferty se da cuenta de que es el único superviviente. Empapado en combustible y con miedo de que el avión explote, consigue salir arrastrándose. A unos 23 metros por ahí es donde me paré. Me tumbé esperando ayuda. Por fin llegó un equipo y primero fueron los restos por aquí y oía a la gente hablando y vi linternas. Entonces grité con todas mis fuerzas: ¡Socorro, estoy aquí! Este es uno de los árboles a los que les dio el avión. Un día nevado de invierno, John McCafferty vuelve al lugar del accidente por primera vez en 35 años. Le acompaña Foster Sullivan, uno de los miembros de emergencias que ayudaron a salvarle la vida. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que John. Me dijo que les dijera a sus padres que les quería y que se iba al cielo. Quería que supiesen que sí me moría, que yo creía que sí, que estaría en el cielo y que no había sufrido. Tenía el pulso tan acelerado que no podía medírselo. La presión era baja. Se le estaba hinchando el abdomen. Sabía que estaba muriéndose. No tendría que seguir aquí, tendría que haber muerto. McCafferty sufre heridas graves. Se lo llevan al hospital, donde se pasa más de un mes recuperándose. Ahora depende de la Junta averiguar qué provocó este accidente mortal. La mañana después del accidente, el investigador de seguridad aérea, el Dr. Ali Diel, llega con el equipo de investigación. Sobrevolamos los restos. Vimos que fue un choque terrible. Y me sorprendió que hubiese un superviviente porque el avión se estrelló con el morro por delante con mucha violencia en la zona arbolada. Diel tiene un mal presentimiento sobre Downstar Lanes desde el principio, cuando conoce a Phil Simpson, el inspector jefe de la Comisión Aeronáutica de Maine. Dijo que quería hablar del accidente en privado. Y le dije que vale, que tenía que irme a fotografiar los restos en ese momento, que luego iría a la morgue y hablaría con él al día siguiente. En la morgue las sospechas de Diel se acentúan cuando le pide al forense el historial de vuelo del capitán. Me dijo que alguien de la aerolínea había ido y se los había llevado. Le dije que tenía que tratar los cadáveres como parte de una escena de un crimen y no entregarle nada a nadie que no fuese el gobierno federal. Diel dice que sus sospechas se confirmaron cuando fue en persona a las oficinas de Downist y le pidió al dueño de la aerolínea que le enseñase los documentos. Me dijo que estaban llenos de sangre y que los quemó. Entonces me saltaron las alarmas. Estaban destruyendo pruebas y los cadáveres seguían calientes. Me reuní con el presidente el día después y me dio un informe de accidente de la Junta sobre un accidente también mortal y parecido a este que había tenido Downstar Airlines 8 años antes. Me preguntó que si iba a hacer como los de la Junta con ese. Pasarme unos cuantos días, irme a casa, escribir el informe y decir que había sido un error del piloto. Le dije que de eso nada, que íbamos a llegar hasta el fondo. A continuación, el investigador de la Junta indaga a fondo y no le gusta lo que ve. En esa aerolínea pasaba algo gordo. Oímos un estallido y un golpe en el techo, y entonces el avión pareció apagarse.
Una noche fría y neblinosa de mayo del 79, el vuelo 46 de Downister Airlines se estrella en una zona arbolada de Ausset, en Maine. 17 de las 18 personas a bordo del pequeño avión mueren al momento. Una foto desgarradora muestra al joven hijo del piloto contemplando los restos. El único superviviente es John McCafferty, de 16 años. Está gravemente herido. Tenía las costillas fracturadas, un pulmón perforado. El cuero cabelludo se me desprendió. Me dieron 580 puntos para volvérmelo a coser. Recibí de lo lindo en el accidente. Mientras McCafferty se recupera, el investigador de la Junta, el Dr. Deal, está con el equipo de investigación en Maine, intentando averiguar qué provocó el accidente. Pero en el proceso descubre que la historia es más complicada de lo que parece. Se me ponía el vello de punta porque en esa aerolínea pasaba algo gordo. Durante el año siguiente, 14 expilotos de Downeast y otros empleados dieron testimonios por escrito, jurados, a la Junta, contando 23 presuntas prácticas peligrosas de la compañía, y describen un ambiente de trabajo problemático. Jim Merriman, el capitán del vuelo 46, también es el piloto jefe de Downister Airlines. Sus compañeros lo describen como, y cito, bajo presión constante del presidente de la aerolínea. Ese hombre, Robert Stenger Sr., se ha negado a hacer declaraciones. En las semanas previas al accidente, la familia del capitán Merriman dice que el piloto sufría pérdida de apetito, fatiga, preocupaciones, dolores en el pecho y dificultad para respirar. Seguramente tenía una especie de síndrome de estrés postraumático y estaba muy cansado porque tenía que entrenar a muchos pilotos. Y a los que contrataban eran novatos que había que vigilar de cerca. Preocupado por el tiempo y por un motor que falla, Merriman y el primer oficial dejan claro que no quieren volar esa noche, pero despegan igualmente. El informe de la Junta sugiere que la tripulación tenía miedo de que los despidiesen si se negaban. En el informe, los empleados describen el temperamento explosivo del presidente, que creaba un ambiente de hostilidad, intimidación y miedo a ser despedido. El miedo a que hubiese consecuencias comerciales no quita para que el piloto tuviese la responsabilidad de tomar las decisiones necesarias. ¿El vuelo es arriesgado? No. Hay combustible a bordo. Tenemos procedimientos instrumentales. Tenemos un aeropuerto alternativo que cumple los requisitos. No es un vuelo arriesgado. Si lo fuese, el capitán tendría toda la responsabilidad de negarse. No se negó. Un expiloto con el que hablamos dice que él se ha negado a volar en más de una ocasión y que el dueño de Downeast, Robert Stenger, lo despidió 4 veces y lo volvió a contratar en 20 minutos cada vez. Él y otros pilotos afirman que los presionan, los ridiculizan y los intimidan con frecuencia y que les piden que reduzcan gastos. El presidente de la aerolínea y otros pocos empleados de Downeast niegan que les pidieran a los pilotos que violasen los requisitos de operación. La empresa niega las afirmaciones del informe y ofrece explicaciones. La Junta dice que la causa probable es que la tripulación no detuvo el descenso del avión a la altitud mínima de descenso. Una de las 23 alegaciones de los pilotos fue que Downeast estableció unos mínimos por debajo de los de la AFA. Descendieron por debajo de la altitud mínima antes de ver la pista, y por eso se quedaron cortos y se estrellaron contra los árboles, lo que desencadenó el accidente. La Junta de Seguridad concluye que las presiones de la empresa, el entrenamiento inadecuado de la tripulación, la escasa experiencia del primer oficial, la poca capacidad de vuelo instrumental y el estrés del trabajo del capitán, derivado en fatiga crónica, contribuyeron al accidente. Este es el punto final del vuelo 46. Rezo por todos los que iban a bordo. Espero que las familias puedan hallar la paz algún día, aunque les cueste.
No es hasta 1995 que la FAA empieza a regular los aviones pequeños igual que las aerolíneas grandes. Antes, los accidentes así plagaban las aerolíneas de tercer nivel. A John McCafferty, el accidente al que sobrevivió le atormentará el resto de sus días. No viví un accidente. Parece que viví 10.000 accidentes porque he tenido 10.000 pesadillas. Es una locura. Los recuerdos son igual de terribles para el de urgencias, Foster Sullivan. Este sitio está tan en silencio, tan en calma, que me trae recuerdos del accidente. Cuando llegamos estaba todo en silencio. Es la última vez que vengo. Tengo que aparcar el tema. Se acabó. A continuación, un incendio en pleno vuelo, un accidente traicionero, 4 muertes y una historia asombrosa de supervivencia. Cuando te quemas, no lo notas, porque estás sobreviviendo. Un pequeño avión se estrella y arde en un maizal de Kansas. Es un trágico giro de los acontecimientos para estos amigos, incluida la reciente graduada de la Universidad Oral Roberts, Hannah Luce. Era el 11 de mayo de 2012. Era un día normal como otro cualquiera. Íbamos desde Tulsa a Oklahoma hasta Council Bluffs, en Iowa. Van a un evento de Team Miniam Ministries, organizado por el padre evangelista de Luce, Ron. Podrían ir en coche y tardarían 6 horas y media, pero uno de ellos conoce a un piloto con licencia que les ofrece llevarles volando en apenas unas 2 horas. A las 3:45 de la tarde, el Cessna 401, rojo, blanco y azul, con número de cola N9DM, despega del aeropuerto Richard Lloyd Jones, de Tulsa. Llevábamos 1 hora volando y pasándolo bien juntos. Había muy buen rollo. Como hace frío en el avión, el piloto enciende el calentador de combustión. Huele mal, así que lo apaga. Luego, poco después, a unos 2.400 metros, pasa algo terrorífico. Hay un incendio. Un humo oscuro empieza a llenar la cabina. Tosimos como locos. Intentamos averiguar cómo sobrevivir a la situación. Al piloto no le queda otra opción que realizar un aterrizaje de emergencia. Están a 1/3 del camino. El avión sobrevuela a Chanute, Kansas. Me acuerdo de mirar por la ventana mientras intentaba taparme la cara para evitar el humo con la blusa. Este tipo de avión no está presurizado y carece de las gafas antihumo y el oxígeno que tendría uno de aerolínea que volase tan alto. Las cosas se pusieron muy feas en el avión. A las 4:30 de la tarde, el Cessna se estrella contra el suelo. La punta del ala derecha es el primer punto de impacto y hace que el avión dé vueltas. No se veía nada más allá de la mano porque el humo era espesísimo. 3 de las 5 personas a bordo mueren al momento. Luce y su amigo, Austin Anderson, un exmarine de 27 años, sobreviven, pero sufren heridas graves. Consiguen andar hasta un camino y pedir ayuda. Anderson, que tiene el 90% del cuerpo quemado, muere a la mañana siguiente. Luce, con casi el 30%, es la única superviviente. Los investigadores de la Junta se centran enseguida en la causa del accidente. 2 semanas antes, el mismo piloto recibió un aviso de sobrecalentamiento en el mismo avión. El calentador se apagó sin problemas esa vez. Los registros muestran que el calefactor no funcionaba en la inspección anual más reciente. ¿Causa probable? El fallo del calentador de la cabina,
que provocó un incendio en pleno vuelo y humo en el avión. Es lo mismo que provocó el accidente de un DC-3 en 1985, en el que murió el cantante Ricky Nelson, hijo de Ozzy y Harriet. Los calentadores de combustión en aviones ya han dado problemas. Pueden provocar incendios y en algunos casos han provocado intoxicación por CO. Da igual si es tu avión privado o si tienes una A380. Si hay un fallo mecánico conocido, hay que hacer mantenimiento y hay que asegurarse de que sea aeronavegable. Era un fallo conocido del avión y del sistema, y mucha gente lo había visto. El piloto lo sabía. Nunca hay que volar u operar si hay una parte del equipo que se sabe que funciona mal, como el calentador. El piloto no debería de haber cogido el avión. Todos somos supervivientes. Todos sufrimos. Todos luchamos. Y aunque mi lucha sea drástica, mucha gente en todo el mundo lo está pasando peor que yo. Es raro que se estrellen los aviones. Hay una posibilidad entre 1.200.000 vuelos exactamente. Cuando los aviones comerciales se estrellan, las posibilidades de sobrevivir son mejores de lo que se esperan. El 95%, según la Junta. Y si se preguntan qué sitio es el más seguro para sentarse, no hay estadísticas relevantes, pero los pilotos dicen que donde mejor se va suele ser donde las alas. A los que sobreviven a accidentes aéreos mortales, la experiencia siempre les cambia la vida. Mi hijo celebra su cumpleaños y el día de mi supervivencia, el mismo día, he vivido para ver crecer a todos mis hijos. Vivir algo tan horrible y sobrevivir, sobre todo teniendo en cuenta las heridas que sufrí, me hizo darme cuenta de que Dios intervino. Llevo dándole las gracias desde entonces.